Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y aquí venimos con otro programa hablando en cuanto a la indoctrinación de una nación, cómo se indoctrina una nación, cuáles son los diferentes estilos que se han utilizado, cuáles son los patrones de indoctrinación. Y una de las cosas que vamos a hablar es en cuanto a la extrema izquierda. Y realmente, con todos los resultados que hemos visto a través de todos los países que han utilizado esa ideología, lo que vemos es que el resultado es pobreza. Muchas veces utilizan a China como modelo para decir, oh, pero mira China, pero China en realidad, al principio, primero el que modernizó a China, no me recuerdo el nombre, pero lo voy a poner en la descripción. Realmente él hizo una liga entre capitalismo con comunismo. Realmente no era comunismo completamente. Ahora quieren aplicar comunismo completo. Y China ha dependido mucho de los Estados Unidos para su modernización. Eso no ha sido ella sola. Pero hay una pregunta, o sea, ¿por qué la extrema de izquierda es tan popular? Principalmente, por ejemplo, en gran parte de América Latina es tan popular. Por ejemplo, en Centroamérica o en Sudamérica es tan popular. ¿Por qué se ha vuelto tan popular esta ideología? Si lo que vemos que al final lo que muestra la realidad es que lo que deja es pobreza, mucha pobreza. ¿Cuáles son los resultados? ¿Por qué? ¿Cuál es el tipo de indoctrinación? ¿Y por qué son tienen tanta influencia? Y hay diferentes factores. Y vamos a hablar de un factor que es el factor que ha ayudado realmente. El primer factor es, el primer factor de que vamos a hablar es que la extrema izquierda se alimenta de la ignorancia de la gente. Eso es el factor número uno en cuanto a para poder expandirse. Ellos se alimentan de la ignorancia de la gente. Y vamos a ver diferentes casos y ustedes van a ver el patrón. Por ejemplo, cuando Fidel Castro, el Che Guevara, principalmente hicieron su revolución. Ellos hicieron su revolución para ellos poder tomar a Cuba y comenzar a hacer su revolución. Ellos sabían lo que ellos estaban haciendo. Y entre ellos estaba Fidel Castro, estaba Che Guevara y estaba Camilo Cienfuegos. Ellos se reunían en Estados Unidos, o sea, se llegaron a reunir aquí en Estados Unidos. Ellos sabían lo que ellos estaban haciendo. Cuando ellos entran a la ciudad, ellos no entran. Cuando ellos entran a hacer su revolución con la guerrilla que ellos tenían, ellos no entran por la misma ciudad. Ellos entran por los pueblos, por los campos de la ciudad. Ellos comienzan a caminar y entonces se dividen en tres grupos. Porque, bueno, por la selva, por los campos son más difíciles de detectar, son mucho más difíciles de ver, pero también regularmente la gente que vive en los pueblos son la gente más ignorante. Mientras ellos iban y seguían entrando hasta llegar a la ciudad, ellos iban convenciendo a la gente de los pueblos de su ideología. Estamos hablando de gente que tal vez no sabía ni leer ni escribir, o tal vez no tenía ninguna idea de lo que era el comunismo, no sabían nada de lo que era comunismo. Era gente que no tenía ningún tipo de conocimiento. Entonces ellos lo ayudaban a que se unieran a su causa. Y por eso es que el ejército del gobierno en ese entonces nunca pudo encontrarlo o nunca pudo poderlo vencer, porque realmente la gente del pueblo que estaba a favor de ellos. Tanto así que ellos hicieron una radio. Ellos hicieron un tipo de radio
para esa gente del pueblo, para ellos, propagar sus ideas. Ellos habían hecho radio, como un tipo de radio, una estación de radio, para ellos poder propagar sus ideas. Pero estamos hablando de gente que no tiene conocimiento. Entonces ellos se van por la gente que no tiene conocimiento. Por la gente que no lee, o la gente que realmente no sabe escribir, o cosas así. Esa es una de las cosas que ellos hicieron. Y cualquiera que se le opusiera a ellos lo ejecutaban. Cualquier persona que era un traidor o que estuviera trabajando con el ejército, con el gobierno de ese entonces, ellos lo ejecutaban. Eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en el diario del Che Guevara, que está, creo que en Bolivia, que está donde realmente asesinaron al Che Guevara. Y él incluso el mismo Che Guevara, él escribe y dice, y cuando él ejecutaba a una persona, porque él era médico, él decía, bueno, la bala le entró por aquí, o le salió por aquí, o cosas así. Entonces, él hacía ese tipo de cosas. Entonces, otra cosa, tenemos el caso de las FARC en Colombia, que precisamente donde las FARC se establecen, ellos ponen sus bases fuera de la ciudad. Ellos ponen su base en la selva, un lugar que es muy difícil de ellos detectar, un lugar que solamente lo conocen ellos, un lugar que cualquiera que se meta por ahí, ellos solamente conocen esa área por ahí, ¿verdad? Y es un lugar donde ellos pueden reclutar gente de ese mismo lugar. O sea, cuando ellos reclutan gente de esos campos. Gente que no tiene educación, gente que no sabe leer, gente que no tiene ningún tipo de idea de lo que es el comunismo. Ellos los reclutan para que peleen en las guerrillas. Por eso es que, otra vez, o sea, alimentándose de la ignorancia de la gente. Alimentándose de la ignorancia de la gente. De la gente que no sabe leer, gente que no sabe escribir, gente que tiene muy poca. Y eso es algo que es. Entonces ellos le meten su doctrina, lo indoctrinan. Incluso yo escuché una historia de una muchacha colombiana que ella era de la guerrilla de la FARC. Y ellas, bueno, realmente parece que ahí, en esa selva, parece que hombres y mujeres juntos tienen sus relaciones. Ella parece que tuvo relaciones y quedó embarazada. Ella no quería abortar. Ella dice que su compañero de guerrilla le ejecutaron un aborto a la mala. Le hicieron un aborto a la mala. Y eso yo lo vi en Instagram. Ese video lo vi yo en Instagram. Que tiene que estar por Instagram. Ese video. Ahora, eso de gente ignorante hay en todas partes. No solamente ellos se limitan en los campos, ¿verdad? Pero también en la ciudad. Bueno, en la ciudad ellos operan mucho en barrios marginados, en barrios pobres, ¿verdad? Ellos crean este tipo como de clubes y ellos buscan personas que no tengan ningún tipo de educación, ningún tipo de conocimiento. Entonces ellos le meten sus ideologías. Ellos buscan gente con poca educación. Y otra cosa que ellos, como la gente que vive en la ciudad, en los campos, son un poquito más, la gente que vive en los barrios marginados, son un poquito más educados que la gente que vive en los campos, un poquito más. Ellos lo que le dicen la mitad de la historia. Ellos son muy buenos. La izquierda, desde los tiempos de la Unión Soviética, han sido muy buenos en ellos tapar su historia y enseñar la historia del otro. ¿Verdad? La cosa mala de ellos la tapan, pero la cosa mala del otro ellos la enseñan. Por ejemplo,
Yo nunca supe de lo Kulak hasta que yo no me puse a leer. Yo nunca supe de las atrocidades que había cometido Stalin. Incluso si ustedes se fijan, tú le preguntas a mucha gente quién fue Stalin, a una persona normal, y ellos no saben quién fue Stalin. Hay mucha gente que conoce a Carlos Marx. Hay mucha gente, incluso en América Latina hay gente que conoce más a Fidel Castro que a Carlos Marx. Aunque ustedes no lo crean. Ellos conocen más a Fidel Castro que a Carlos Marx, pero ellos no saben quién fue Lenin, ellos no saben quién fue Stalin. Cuando tú le hablas de Stalin, ellos no saben quién fue. Tú le preguntas, tú le hablas de los genocidios que hizo Stalin y ellos no saben. Incluso mucha gente no sabe de los genocidios que cometieron los generales que trabajaban con Stalin. Ellos no lo conocen tampoco. Hay uno que le llamaban, había un general de lo de Stalin, que cuando él fue donde uno de esos pueblos que se rebelaron hicieron oposición contra la revolución comunista en Rusia. Y cuando ellos llegan, los otros tenían armas también. Y ellos dijeron, ok, vamos a bajar las armas, vamos a hablar. Cuando todo el mundo los otros habían bajado las armas también, él le dio una orden a los del grupo de él que rápido subieran las armas y que dispararan. Cuando los otros tenían las armas abajo. También lo que hacía era que él cuando le gustaba una mujer, regularmente era una joven, le decía que mandaba a soldados que a que la convencieran que tuviera sexo con él. Si ella decía que no, la mandaba a matar. Si ella hace días tenía sexo con él, entonces después él le daba una flor, después de que terminaban, una flor como en forma de agradecimiento. Pero la gente no sabe nada de eso. La gente en América Latina no sabe nada de lo que fueron los Kulak. La gente de América Latina no sabe de la gente que se ejecutó en la finca en Cuba, ejecutada por el Che Guevara. La gente no sabe nada de eso. Porque la izquierda ha sido muy buena primero en mostrar a Hitler. Ok, los fascistas son de extrema derecha, que realmente no siempre es el caso. No es siempre el caso. Yo no estoy de acuerdo con la extrema derecha, sean fascistas o no sean, pero no siempre el caso de que Hitler, lo que sí se ve es que Hitler era cualquier cosa que lo ayudara a seguir sus fines. Si Hitler hubiera sido de extrema derecha, como mucha gente dice, él nunca hubiera hecho un pacto con Stalin. Nunca hubiera hecho un pacto con Stalin. Esas son una de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que principalmente, ¿por qué en América Latina se ha atendido tanto? Bueno, porque principalmente en América Latina, hay mucha gente, a diferencia de Europa o a diferencia de Estados Unidos, hay mucha gente, incluso en diferencia, muy diferencia a lo que es Asia, lo que es Japón o lo que es Sur Corea. La gente regularmente son muy iletrados, no se dedican a leer. O si se dedican a leer, solamente conocen la cosa buena del comunismo. No conocen los genocidios que se cometió en el comunismo. Y la barbarie que se cometieron con Stalin, solamente conocen. Entonces, esta es una de las razones por las que la extrema izquierda ha avanzado tanto. Ha avanzado tanto en América Latina, y vemos la corrosión de la democracia en América Latina. Este es uno de los factores. Yo voy a hablar de otro, pero esta es una de las causas de por qué la extrema izquierda ha avanzado tanto. Hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.